Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Aurora Retes. Bienvenido a su programa Voz Empresarial, aquí en TV de Primera Plana. Pues las mujeres en marzo somos noticia. Ni modo, somos noticias. Ya ven el 8 de marzo. Ayer no pude venir, disculpen, pero fue mi cumpleaños y me festejé, me apapaché. Pero pasamos un programa muy interesante que fue el del viernes. Les recuerdo que el día 15 y 16 de abril va a ser este evento importante de Sonora Move. Vamos a tocar temas de electromovilidad con el clúster automotriz de Sonora, donde Voz Empresarial es patrocinador de este movimiento que está haciendo el clúster automotriz de Sonora, de identificar las capacidades que tenemos en el sector prime, que es nuestro sector más importante, el automotriz, y que realmente no traigo buenas noticias para los mexicanos. Bajó casi un 4% la producción y la exportación hacia Estados Unidos, aunque el propio director Villegas, que hoy va a ser el director general de manufactura a nivel México, él nos dice que Ford Sonora siguió con una producción y una venta de casi 357,000 vehículos el año pasado y que van por 365,000. Así que a Sonora no le tocó, no estamos dentro de esa estadística, al menos Ford Hermosillo. Pero las ensambladoras que están en este país sí vieron, retenido su producción y sobre todo la exportación para el mercado al que están dirigidos, que es obvio Estados Unidos. El tema también de la mujer era el regreso. Pues ya vimos todo, que fue una marcha, al menos en la Ciudad de México, de 120,000 mujeres. Pero no vimos más que esos detalles que ves y que realmente a veces las redes magnifican, pero realmente el movimiento fue pacífico. Yo vi niñas, jóvenes, mujeres profesionales de la tercera edad marchando fuerte, dando la cara por temas que le duelen al país, que le duelen al sector, y que realmente muchas han visto que la política para achicar las brechas de las desigualdades, pues realmente han estado para muchas, por la discursiva y la narrativa que se manejó, realmente en la narrativa nada más, no en el aterrizaje. En la parte política, las mujeres, sinceramente, se ve que la brecha de desigualdad en México sí ha bajado. Pues tenemos 13 gobernadoras, tenemos una presidenta, en fin, tenemos diputadas, en fin, tenemos realmente una masa crítica interesante. Pero en lo que se refiere a la parte laboral, que es lo que nosotros manejamos, pues la brecha es bastante grande. La brecha salarial, una de las caras de la desigualdad que viven las mujeres en México, incorpora casi 30, fíjate, si realmente el ecosistema gubernamental, empresarial, de todo tipo, social, hiciera que las mujeres participaran con salarios, incrementaríamos casi 30 millones de mujeres, las incorporaríamos al mercado laboral, se podría generar hasta un 7 billones de pesos adicionales. Y eso es muy importante. Las cifras sí dejan mucho que desear. Realmente un hombre gana 100 pesos, una mujer por el mismo trabajo gana 86, por los mismos horarios de trabajo. En fin, las mujeres, un caso, la clásica, pues una mujer que imagínense trabajaba, era directiva de recursos humanos, nace su primer hijo, nace su segundo hijo y tuvo que retirarse porque no le alcanzaba el tiempo. No le alcanzaba el tiempo para amamantar a sus hijos, para cuidarlos, sus bebés. El marido sigue siendo proveedor y la mujer sigue siendo la que sostiene en sus hombros toda la educación, la operación para atender a sus bebés. El varón obviamente pues todavía sigue siendo esa figura de proveedor, insisto, y la mujer todavía no se le ve como tal. Obviamente hay una función pues muy cercana a los hijos, la mujer, y eso socialmente lo detiene, pero habrá que ver el ecosistema, esa red de apoyos que le debería dar el gobierno en sus diferentes niveles, las mismas empresas a las mujeres trabajadoras, para que pudieran al tercer mes a lo mejor ya incorporarse y no renunciar a su sueldo.
Y esa parte todavía vemos que no está tan cerca como quisiéramos. O sea, no es una opción todavía para las mujeres mexicanas lograrlo. Ahorita estamos con el asunto de las finanzas presionadas por el alto costo del crudo. Donald Trump dice que pues realmente esto va a durar ya la guerra contra Irán se va a acabar pronto, que no va a haber ningún problema. Vamos a ver qué tan cierto es y vamos a ver en este caso cómo nos va también para iniciar ese diálogo con el TEMEC. Ebrard dice que ya están listos. La primera conversación no es, dice Ebrard, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, cómo reducir el déficit entre nosotros mismos, sino qué vamos a hacer para reducir esa dependencia. Casi el 80% de los encuestados, obviamente, pues quieren que el TEMEC continúe y llega a México preparado, asegura Marcelo. El objetivo de las consultas que hemos hecho, dice precisamente, es estar listos para el inicio de las conversaciones con Estados Unidos. Ebrard enfatizó que México acudirá a Washington con una agenda estructurada en tres grandes temas. Me pareció muy interesante. Reducir la dependencia de otras regiones del mundo, revisar las reglas de origen y fortalecer la seguridad económica regional. El secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, dijo que uno de los temas que México deberá enfatizar es que las decisiones que afectan al comercio bilateral deben sustentarse en evidencias científicas. Pues vamos a ver cómo nos va, en esta situación que ya empieza. Todo el mundo queremos que este tratado continúe, sobre todo México, Estados Unidos, todos, Canadá, que continúe, se fortalezca Norteamérica como pues el polo que ha sido durante estos 30 años y donde México pues se lleva 600 mil millones de dólares anuales. Imagínense que dejaran de entrar, o sea, realmente sería el acabose, pero esperemos que no, que haya la inteligencia suficiente por parte de los mexicanos y de los canadienses y norteamericanos para llegar a un balance de acuerdos. Me llamó mucho la atención, dan de alta ante el IMSS 182,778 puestos de trabajo en febrero. Cifra sin precedente. ¿Cómo les encanta a los medios de comunicación? Sin precedente, histórico. Eso que lo califique realmente la gente, ¿no?, que está trabajando. Pero por otro lado tenemos una mala noticia. 31 meses a la baja de empleadores, dándose de baja al IMSS. Hay trabajo, pero hay menos empleadores en este país. Entonces, esa situación habrá que ver qué está pasando. Yo le preguntaba al presidente de Coparmex, Jaime Félix, él como sindicato patronal, ¿qué están haciendo? Porque realmente estamos viendo que los patrones van hacia la baja. 30 meses hacia la baja. Los empleos, qué bueno, el 2025 no fue un buen año para empleos en el país, ni para Sonora. Pero vamos a ver cómo funciona este año con todo este movimiento que se está haciendo del Plan México 2030. Ya empezó a trabajarse con los parques industriales. En fin, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se mueve la economía este año. Necesitamos empleos, pero necesitamos empleadores. ¿Por qué? Porque los empleadores pagan los impuestos, y si no hay impuestos, los trabajadores también, pues. Pero la informalidad en este país cada vez es más grande. 55% es informal y esos trabajadores pues no tienen las prestaciones sociales, no tienen las pensiones que deberían tener o no tienen acceso a un Infonavit para tener una casa. Las mujeres lo que queremos es que tener una casa, que nuestros hijos, nuestra familia tengan una casa, las mujeres trabajadoras. En fin, esperemos que este año repunte el empleo y que no siga en caída libre a los empleadores del país. Ojalá que el gobierno entienda, federal, estatal, municipal, un ecosistema que cree para que los empleadores sigan. En primer lugar, contener la caída. En segundo lugar,
promover para que haya más empleadores que estén contratando a más trabajadores que necesitan tener prestaciones en todos los sentidos. Vamos ahorita a mensajes y vamos a regresar con el diputado local por el Verde, Omar del Valle Colosio. Vamos a mensajes. Vamos a una pequeña pausa. Estás en Voz Empresarial. TVD Primera Plana, tu canal. ¿Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio? PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital. Hermosillo se sigue transformando. Hemos concluido con éxito el paso a desnivel del Colosio y Solidaridad, el mercado público de Bahía de Quino, la calle 2 en la colonia Nueva Esperanza y 11 cruceros con concreto hidráulico. Además, estamos construyendo el nuevo Cárcamo Norte, el libramiento norponiente y 2 cruceros para mejorar la movilidad y la seguridad vial. Y seguimos reforzando el programa de bacheo en toda la ciudad. Con esas acciones, Hermosillo se sigue transformando. Ayuntamiento de Hermosillo. Bienvenido a TVD Primera Plana. Innovación, contenido y actualidad en un solo lugar. Noticias en tiempo real, entrevistas exclusivas, análisis político y definitivamente algo más que noticias. Todo lo que tu día a día necesitas para mantenerte informado del mundo. Y lo mejor de los deportes con sus actores, la estadística y sus anécdotas. Desarrollo personal, cultura, salud, entretenimiento que te inspira a seguir adelante. Tú también conéctate desde cualquier dispositivo y forma parte de la comunidad que elige contenido de alto valor. TVD Primera Plana, tu canal. El glaucoma es una enfermedad crónica degenerativa que daña de manera irreversible el nervio óptico y en los casos más severos, la ceguera es total. Y lo más terrible, no da síntomas. Clínica Swan, láser, visión y spa. Atiende este y todos los padecimientos de los ojos con especialistas de primer nivel, tecnología de punta en equipo médico y lo más importante, una atención humana con resultados sorprendentes. Clínica Swan, los esperamos. Swan, láser, visión y spa. STIRT, unidad y trabajo. Continuamos con más contenido de valor para la toma de decisiones. Estás en Voz Empresarial. Regresamos a Voz Empresarial y le agradecemos mucho al diputado Omar del Valle Colosio del Partido Verde, diputado local, que haya aceptado nuestra entrevista. Gracias, con mucho diputado, gusto. Muchísimas gracias. Siempre muy agradecido con la oportunidad de estar en el espacio con ustedes. Muchísimas gracias, diputado. Le voy a decirles, obviamente, ya lo conocen, él tiene un portal, ayer lo visité, excelente, muy claro. Gobierno del Estado de Sonora, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Estuvo en Finamex, Casa de Bolsa Finamex, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Ciudad de México, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Ciudad de México, CG, la infraestructura LLC de Washington, Estados Unidos, consultor Washington DC. O sea, diputado, usted trae una muy excelente trayectoria, me encantó. Muchas gracias. Su trayectoria, o sea, pues, es que es importante conocerla, diputado. Sí, muchísimas gracias. Sí, la verdad, soy economista de formación. Sí. Y siempre quise trabajar en desarrollar proyectos de impacto, proyectos que generen una transformación física, que se puedan ver y que transformen comunidades. Habiendo nacido y crecido en Magdalena de Quino,
pues las posibilidades de ver proyectos de infraestructura en la región no era muy común. Y tratando de estudiar siempre en el tema de economía regional, para poder, que es lo que estudié mucho en la universidad, para entender por qué unas regiones se avanzan más que otras, por qué ciudades son más competitivas que otras, viendo el tema de por qué socialmente nos organizamos de manera distinta unos países a otros y que tienen resultados distintos en beneficios sociales y económicos. Decidí especializarme en política pública y particularmente después tuve una invitación a trabajar en temas de infraestructura y fue un avance para mí impresionante, porque me abrió la puerta a entender cómo a través de el desarrollo de proyectos de infraestructura, sean agua, transporte, energía, carreteras, puertos, aeropuertos, se transforman países y se transforman regiones. Y a lo largo de mi vida profesional he estado siempre enfocado en los proyectos de inversión, proyectos de finanzas, y ahora como diputado local, por eso cuando los diputados nos organizamos alrededor de diferentes comisiones, ahora yo decidí, tomé la intención de participar en la agenda del agua, porque tiene que ver con finanzas, tiene que ver con inversiones, tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con el desarrollo propio de la región, particularmente el estado de Sonora, y siempre el tema de infraestructura ha sido para mí fascinante, el tema de inversiones. Yo creo que usted determinó irse para las áreas estratégicas que mueven a un país, que mueven a una localidad. Yo creo que es la importancia de entenderlas. Nosotros en el área de Voz Empresarial, la mera verdad, nunca habíamos invitado a un diputado, Es la primera vez. Muchas gracias. Siempre hay una primera vez. Bueno, creo que a Gaby Félix hace mucho tiempo por temas de mujer, ¿no? Ya. Pero ¿qué le quiero decir? O sea, déjenme decirle por qué lo invité al diputado Omar, porque estuvo en el grupo de madrugadores que yo asisto como invitada, y me pareció el tema hídrico es un tema central estratégico para Hermosillo y para la entidad, y lo explicó de una manera muy clara, y dije yo, bueno, entonces sí hay diputados que tienen claridad, estrategia y una visión que quieren compartir. Pero diputado, ayer precisamente estábamos platicando y me decían, me preguntaron a mí, porque siempre me estoy quejando, que en mi colonia, ¿cuál es tu diputado? Sabe que no supe. Y me llamó mucho la atención y dije, pues ya vamos a tener al diputado. Ya. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué le podría decir a la comunidad ahorita? Que realmente hay una calificación bastante baja, desgraciadamente, de los políticos y políticas de este país, de los diputados locales, federales. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo justifican ustedes su presencia, diputado? Bueno, es una muy buena pregunta y yo creo que son dos temas muy particulares. El primero, la esencia de un legislador es legislar directamente. Los legisladores no administramos presupuestos ni ejecutamos presupuestos, como si lo hace el ejecutivo del municipio o del estado o la federación. Entonces, quienes estamos en el Congreso local o quienes están en el Congreso federal, llámese senadores o diputados, la forma en cómo está organizada nuestro país en una república representativa y con 3 poderes, el poder legislativo está formado por legisladores, personas que hacen leyes. La clave está en cómo hacemos esas leyes, qué propuestas de leyes hacemos y qué lo sustenta, Aurora. Es decir, de dónde vienen las ideas para presentar una modificación de una ley o bien presentar una nueva ley. Y ahí es donde el requisito para los diputados y las diputadas es estar cerca de la gente, estar cerca de la sociedad civil, estar cerca incluso de los grupos empresariales para escuchar y sentir cómo podemos mejorar el bienestar común, que podamos hacerlo a través de leyes, porque no se trata nada más de estar inventando leyes y estar pensando reformar las leyes por acá y por acá, porque imaginemos, en Sonora somos 33 diputados, si cada quien presentara 10 iniciativas, serían 330 por año, si fueran por año, más 3, porque duramos 3 años, pues serían casi 1000. Entonces no habría capacidad para procesarlas. Entonces, ¿dónde está el valor del diputado? Caminar con la gente, estar cerca de la gente para seguir escuchando y hacer política. No es la iniciativa que un diputado tenga, sino cómo se contagia, cómo se suma esa iniciativa con varios diputados para que podamos generar consensos para una mejor ley. Por ejemplo, en el tema de mejora regulatoria, que era un tema importante. Central para Cuando hablamos, por ejemplo, una pregunta muy clave para las empresas que nos escuchan. ¿Cómo un diputado, Aurora, o cómo el Congreso puede ayudar a mejorar el ambiente de negocios en Sonora? Pregunta fácil, con respuestas muy complicadas. Si le entramos al tema de seguridad, si le entramos al tema de certeza jurídica, transparencia, corrupción, si le entramos al tema de infraestructura, el tema de energía, capacidad eléctrica instalada, agua,
movilidad, mano de obra, ciencia y tecnología, la capacidad de innovar y introducir los centros de investigación y de educación que hay en el estado de Sonora para los procesos de producción aquí internos. Entonces decimos, bueno, platicando con diferentes grupos empresariales en Hermosillo y en Sonora, nos dimos cuenta que el proceso de mejora regulatoria, ¿qué significa mejora regulatoria? Reducir burocracia. Prácticamente. Claro. Reducir tramitología, y digitalizarlos, costos, y tiempo. Homologarlos también. Así es. Y ahí es donde sí podemos generar un valor. Entonces la gente podría decir, el empresariado, mira, hay diputados que están ayudando a simplificar trámites, simplificarlos, digitalizarlos, homologarlos para efectos de que si haces negocios en Sonora, pues la entrada no sea que las barreras de entrada no sean tan duras, ¿no? Como muchas veces sucede. Y tocamos la puerta con diferentes cámaras empresariales, particularmente con Coparmex y Canacintra, y ha habido una gran recepción porque obviamente la respuesta es muy clara. No estorben, diputados. Sí. No estorben, déjenos trabajar, permítanos generar empleo, permítanos generar riqueza. Entonces, cuando hablamos de mejora regulatoria, no es porque al diputado Omar del Valle se le haya ocurrido, sino que, por ejemplo, Canacintra tiene 3 mesas muy importantes de trabajo constante. Una de ellas es la mejora regulatoria y otras tienen que ver con protección civil, otras tienen que ver con otros aspectos. Y de ahí emanan necesidades de procesos de licencias ambientales, procesos de manejos de usos de suelo, incluso hasta licencias de alcoholes, cómo se pueden eficientar y transparentar estos procesos para efectos de que haya menos corrupción, para efectos de que haya menos discrecionalidad en el desarrollo de negocios y particularmente para que empresas pequeñas y medianas puedan florecer en el estado de Sonora, que es la mayor cantidad de unidades económicas que hay. No todas las empresas en Sonora son grandes, no todas las empresas en Sonora tienen más de 100 empleados, la mayoría son micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, ¿cómo les vamos a dar un marco normativo para que sean mucho más eficientes y no quiebren en el intento, ¿no? Mire, pero obviamente me imagino que la decisión es para el Estado, porque también el municipio es el que a veces tarda más. Antonio Estorán también maneja mucho esta parte de la mejora regulatoria y la federación. Son 3 niveles que de alguna forma coexisten y le pegan al empresario. Hay una parte muy interesante que quizá no conozcan. En 2025 la presidenta envió una iniciativa constitucional. Sí. Que significa que es la Ley Nacional para la Simplificación Administrativa. Suena muy técnico. ¿Qué significa eso? Que ya es un mandato constitucional para los 3 niveles de gobierno trabajar para simplificar procesos, reducir la discrecionalidad, cerrarle la puerta a la corrupción en las ventanillas donde se hacen muchos trámites, incluso en las inspecciones que se hacen en sitio, porque hay inspecciones de todo tipo, de administrativa, fiscal, de sanidad, de controles, de protección civil. Entonces un empresario está siempre con la alergia al gafete, así nos lo han dicho. Nada más toca la puerta a un funcionario con un gafete y automáticamente da alergia porque hay lo decías ahorita muy claro, existe una percepción en el sector público de corrupción, de falta de transparencia y de estar siempre poniendo barreras al desarrollo de quienes están impulsando la generación de riqueza. Por eso partimos de a nivel nacional se modifica la Constitución, en Sonora se modifica, se acepta esa modificación constitucional y hay que empezar a homologar. En Sonora ya existe una agencia de desarrollo digital o agencia de gobierno digital que busca reducir los trámites estatales. Las leyes que hacemos en el estado mencionas bien. Los municipios tienen sus criterios y hacen sus reglamentos, pero no pueden hacer cosas distintas a las que son en la ley. Okay. Entonces hay que partir de que si la ley es más clara, más simple, más sencilla de implementar, los reglamentos municipales en manejo de suelo, en manejo ambiental, en inspección y vigilancia, en licencias de funcionamiento, en protección civil, sería mucho más sencillo, incluso para aquellas empresas que operan en diferentes ciudades, ¿no? Bueno, la ley. Alguien decía que es la ley, o sea, la ley, yo creo que México tiene una de las mejores constituciones. Yo creo que tenemos un país con una constitución fuerte, una constitución, pues nomás en el 24 fueron casi 18 reformas constitucionales, ahorita estamos en la reforma electoral que se ha puesto de moda y que donde el verde usted no va o sí va. Pues la reforma electoral es un tema nacional, habrá que ver
Sí, yo sé que es nacional, pero por ejemplo por el Verde Nacional. Yo creo que el partido mencionó que ahí, hasta hace 2 semanas mencionaban que había ya grandes acuerdos en lo general, en lo particular, en los detalles donde estaba todavía la discusión. Yo entiendo en lo general que existe, hay 2 temas con respecto a la reforma electoral. Por un lado, desde luego que como país queremos instituciones fuertes, claro, pero instituciones que no sean costosas, es decir, que no porque tengan que ser fuertes tienen que costar mucho. Claro. Y ahí puede haber puede ser quien digan es que hay que invertirle más. ¿Cuánto hay que invertirle? Yo creo lo que sea suficiente para efectos de que haya transparencia, haya rendición de cuentas en el quehacer público, particularmente en lo electoral. Sí pensamos, y quienes vivimos, yo tengo 47 años, mi primera elección federal fue en el año 2000. Pues el Instituto Federal Electoral, el IFE, era de reciente creación. Entonces ya tenemos muy poco tiempo todavía en esa transición. Creo que se tiene que seguir fortaleciendo la democracia a través de institutos más capaces de llevar a cabo elecciones mucho más transparentes en muchos frentes. Financiamientos, representaciones y financiamientos públicos, qué tipos de financiamientos privados se permiten, si es en especie, si es recurso, hasta qué topes puede haber para evitar que haya recursos ilegales en las campañas, que haya piso parejo porque todas las voces cuentan en nuestra democracia, así funciona el país, no es un país de 2 partidos grandes, hay multipartidismo y tenemos que dar paso. Ahora bien, cuando yo platico con muchísimas personas, no necesariamente la agenda electoral es la primera agenda o la prioridad en el país, no obstante está en la discusión política. Entonces, ¿eso qué nos dice? Pues hay que voltear también a ver qué agendas son las importantes. Y si hablamos del sector empresarial, hay agendas que complementan el desarrollo de negocios que no necesariamente tiene que ver con la parte electoral. Entonces, mi aspiración es que si se hace una reforma electoral que sea competitiva, en términos de pisos parejos, de que los partidos puedan avanzar y que los partidos cada vez sean más independientes de otros. Sí, ¿no? En primer lugar, digo yo, estamos en una situación de un punto de quiebre mundial, un nuevo orden mundial. Totalmente. Entonces, dices tú, la reforma electoral, me refiero para el sector empresarial, no ya yo no me meto en otros sectores. En lo social y lo político. Exactamente, sí. Me meto nada más en lo empresarial. El presidente de Coparmex Nacional decía, lo mejor que le puede pasar a la reforma electoral es que no pase, porque no es el momento ese, no es que no entendamos la importancia de la misma. El timing es tan importante como el pretender el impacto. Y eso es importante verlo. No todos los procesos de reforma son perfectos y existen agendas importantes, como mencionabas ahora, con respecto a la geopolítica. Así es. ¿Dónde cae México? En esas fuerzas que están jaloneándose los hilos internacionales, particularmente lo que estamos viendo en semanas recientes con la guerra en Medio Oriente y los impactos que eso puede tener en el tipo de cambio, en los niveles de inflación que tenemos en México y que desde luego podrían impactar a los bolsillos de las personas consumidoras de alimentos, verduras, frutas y demás. Que ya van para arriba, diputado. Que empiezan a subir por los costos de transportes. Por ahí se mencionaba de cómo se podría regular un poco los precios a través del IEPS, el Impuesto Especial por los Servicios. Gasolina, ¿no? Exacto, para reducir los impactos en transporte. Sin embargo, también hay que ver hasta cuánto tiempo te alcanzaría para ir negociando ellos sin dejar de recibir ingresos nacionales. Entonces sí, estamos ahora en una encrucijada global. No todo es permanente, siempre estamos en cambio, pero hay que tener una visión de lo que, por ejemplo, particularmente en Sonora, ¿qué rol juega Sonora en el mundo? ¿Y cómo hay más Sonora en el mundo? ¿Y cómo puede haber más mundo en Sonora? ¿Cómo? Pues con mejores infraestructuras, con mejores gobiernos y transparentes, porque cuando hablamos del desarrollo de negocios y de repente tocan la puerta a capitales, pues ven qué tipo de gobierno tienes, claro, qué transparentes, cómo está el nivel de corrupción, qué tan pro sector privado eres, qué tanto Estado de Derecho existe, certidumbre jurídica, eso te lo gritan los empresarios, propios y extraños. Exacto, entonces cuando vemos la promoción de inversiones, pues no nomás es ver la cercanía con Estados Unidos, la infraestructura que es importante, puertos, aeropuertos, carreteras, aduanas, que es clave, no es nomás hablar de los grandes institutos tecnológicos y universidades que tenemos en Sonora que forman a grandes personas, sino la capacidad de innovar que tenemos en el Estado, pero hablamos de certeza jurídica. ¿Cómo está todo el proceso de certeza jurídica? Si yo entro en un pleito laboral, ¿cómo se resuelve en Sonora? Si entro en un pleito mercantil o administrativo, ¿cómo se resuelve en Sonora? Claro. Y eso tiene que ver de cómo se decide incluso los capitales sonorenses si se quedan o no en el Estado, para empezar. Porque otro tema también es
cómo está organizada la clase empresarial para efectos de invertir en un estado o en otro. Y ahí es que quienes estamos en una representación pública tenemos que ir de la mano y poner en la agenda aquellos elementos que generan certeza de Estado de Derecho y que generan certeza de inversión, que en este caso es lo que estamos buscando, que en Sonora se generen empleos. Si no hay inversión, no va a haber empleos de calidad, ¿no? Fíjese que yo estuve en una reunión que organizó Antonio Proto. Estuvo el cónsul de Estados Unidos aquí en Phoenix, en Hermosillo, y el cónsul mexicano en Phoenix. Y lo que nos decían ambos fue muy interesante. Ambos coincidían, me llamó mucha atención porque las narrativas son diferentes, pero coincidían mucho. Me estaba dando cuenta cómo piensa el mexicano y cómo piensa el norteamericano. La agenda de cada es una cosa diferente. Él decía, él invitaba a los sonorenses a ir a Phoenix. Dice, nosotros vamos a crecer 290% en los próximos años, al menos Arizona. Dice, Arizona es Phoenix va a ser las ciudades más importantes en la Unión Americana en la próxima década. Y están a 5 horas. ¿Cómo permiten que vengan 30,000 coreanos, 30,000 ingenieros coreanos a esta área de semiconductores? Dice, cuando ustedes están a 5 horas en carretera. Ellos tuvieron que brincar un charco de 10,000 kilómetros. Entonces, dice, háganlo, visiten, entiendan al sector, pero dice, también entiendan en la identidad de cómo nosotros nos manejamos en la forma de pensar. Dice, si ustedes llegan y se ponen a hablar me encantó, del clima, del perro, no, nosotros somos prácticos. O sea, me llamó mucho la atención porque es lo que tenemos que entender. O sea, el cónsul sabía perfectamente que hay mucho valor aquí en Sonora, que existe un talento importante, que existen empresarios que realmente quieren estar presentes, inclusive generar remesas desde el Estado, no irse para allá, sino pusieron un ejemplo de, ¿cómo se llama?, de arquitectos que tienen aquí, de Phoenix, que tienen aquí su sede, muy exitosa aquí en Hermosillo. Entonces dice, es lo que queremos, igual nosotros ir para allá para poderlos entender. Claro, y en el parte de desarrollo regional no significa que como sonorenses tengamos que brincar la frontera a pie, ¿no? Sino es a través de servicios, tecnología, de comunicación y tender un puente comercial que nos permita como región desarrollarnos. De tal suerte que puede haber incluso espacios espejo de lo que va a suceder en esa región del sur de Estados Unidos con la parte norte de México. Para ello, desde luego, la infraestructura, la capacidad energética que tiene Sonora, la capacidad de mano de obra que podamos generar. Me detengo en la capacidad energética, diputado. Somos superavitarios, sobre todo energía renovable. La fotovoltaica está, y creo que se va a abrir otras más, pero ¿dónde está esos 50 que no usamos? ¿A dónde se van si no tenemos una red de distribución? Es mi duda. Sí, bueno, Sonora efectivamente tiene una capacidad de mayor generación que la que consumimos como Estado. Sin embargo, la red de distribución que tenemos en el Estado tiene que seguir fortaleciéndose, particularmente hacia la frontera. Particularmente en Nogales. Entiendo que hay proyectos de inversión que CFE busca incrementar la red de distribución y la capacidad de distribución en la zona norte del Estado para efectos de que cuando vienen empresas a instalarse, la certeza de conectividad eléctrica no sea un problema. Es decir, tenemos capacidad instalada, pero tenemos una red de distribución también instalada. A mayor demanda tenemos que implementar mayor capacidad de distribución, particularmente con inversiones en, técnicamente serían los, transformadores de mayor capacidad, con líneas de mejor capacidad para evitar que hubiesen apagones y que no hubiese certeza en ello. Todo lo que se genera en Sonora de parte eléctrica se va a la red nacional y se distribuye. Entonces, de lo que Sonora genera y pone en la red y lo que consume Sonora, de esa misma red, Sonora genera más que lo que consume. Sin embargo, la tendencia de inversión es que Sonora va a requerir más energía, y cuando vienen empresas, hay un concepto que le llaman shelters, que es un concepto de empresas sonorenses mexicanas que llevan de la mano a inversiones extranjeras hasta que ya pueden soltarlas. Muchas veces ellas también han comentado de que nos falta mayor capacidad de distribución para poderlo tener. Siempre está presente, y particularmente en Nogales, que es la capital industrial del estado. Así es. Entonces, había un dicho, no recuerdo, quizá tú me podrás recordar, que decía, un país con energía es un país con futuro. ¿Quién era el presidente que dijo eso? No me acuerdo, pero es es una frase clara como
que da esencia a que sí tenemos, a fin de cuentas energía es fuerza, es motor de desarrollo, y si no hay esa capacidad instalada, pues es muy difícil que empresas vengan a instalarse acá. ¿Por qué? Cuando llegan inversiones a Sonora, como fue la inversión de Ford hace ya algunos años, pues no vienen a explorar 5 o 7 años, vienen por un periodo de mayor largo plazo. Lo mismo es ver la capacidad de desarrollo que tiene el Estado en vivienda, en energía y en cuestiones de agua, muy importante, y que el Estado vaya encaminando esas inversiones y que se vaya desarrollando junto con ello. Lo mismo estamos viviendo ahora. Queremos traer empresas de semiconductores, empresas de tecnología que hagan espejo y que hablen los mismos idiomas, lenguajes con la parte que se va a desarrollar en el sur de Estados Unidos. Pues eso no tenemos que estar pues pilas y muy ponte avispa, dicen, ¿no? Para efectos de poder tener esa infraestructura. Y es lo que busca el plan Sonora de Energías Renovables, que es una parte importante. Creo que desde el Congreso tenemos que dar una vista también legislativa que acompañe y dé pie que en el mediano largo plazo eso pueda suceder, que no sea nada más de la intención de un buen gobernador que busca darle una ruta a inversiones, sino que sea un tema permanente, ¿no? Entonces, cuando hablamos del sur del estado, del sur de Estados Unidos, no es que digamos Sonora se tiene que ir, que los sonorenses nos tengamos que mudar. Quien desea hacerlo por vocación, que lo tenga que hacer, pero no por necesidad, sino que en Sonora se puedan instalar empresas que se comuniquen y se desarrollen en la parte mega región que tenemos en esta parte importante. Sí, ¿no? yo creo que ahí es esencial. Son temas que lo veo yo diario. Vamos a cumplir 19 años en octubre, Voz Empresarial, y es un tema muy reiterativo, ¿no? Entonces digo yo, ¿qué ha pasado con tanto Congreso que ha ido y venido? Y a fin de cuentas, como dicen ustedes, nosotros legislamos, proponemos leyes. Entonces, yo creo que la capacidad de maniobra de este país y del Estado se reduce si no tienes la visión estratégica de tenerla con un legislativo visionario, estratégico, que permita la transitar y que no importa los colores que vengan. Claro. Sí, por ejemplo, en materia de agua, yo hice una propuesta, se generó un poco de controversia en el tema, porque propuse que en la Ley de Aguas del Estado de Sonora se incluya un concepto de obligar a que el Estado tenga una planeación de largo plazo. Claro. Para que independientemente de los gobiernos que lleguen y que duren 3 o 6 años, que tengamos una ruta consensuada. Obviamente cuando hablamos de consenso es el sector productivo, el sector social y el sector político, para efectos de decir, bueno, si Sonora tenemos actualmente esta cantidad de agua, necesitamos hacer más con menos, pero también necesitamos más agua en los próximos 30 años. Y el académico también. Sí, yo me refiero al sector social, está el sector académico. Obviamente hay muchísimas personas expertas en la materia. Es decir, ¿cómo vamos a hacer una transición hídrica en el estado de Sonora para que los próximos 30, 50 años, esta generación que vivimos actualmente, podamos heredar las próximas soluciones de largo plazo? No solamente en materia de infraestructura, tecnología, pero también en una cultura de gestión del agua mucho más eficiente que la que tenemos ahora. Y no busca esta iniciativa que un plan actual se vuelva ley. No, busca que la dinámica de planear se vuelva ley. Porque actualmente la ley de planeación del Estado de Sonora obliga a que el Estado nada más haga un plan de 6 años y los municipios a 3 años, pero entonces cada 3 años tenemos que estar reinventándonos. Si queremos en la ciudad capital hacer una inversión de miles de millones de pesos para reinvertir en la red y en tecnología, pues en 3 años no va a alcanzar. Se requiere una continuidad. ¿Quién va a exigir esa continuidad? ¿Y qué pasó con esa propuesta, diputado? Bueno, se presentó, está actualmente en comisiones. Está en comisiones. Se generó un poco de controversia porque se pensó por el nombre de incluir un plan hídrico, que se planteaba incluir el plan hídrico del gobernador Durazo en ley, y no es eso. Lo que es que exista el mecanismo legal para planear de largo plazo, con el nombre que quieran, pero que esa planeación se haga de manera consensuada y que se esté revisando cada 3 o 6 años para irle agregando tiempo. ¿Qué significa? Que si en Sonora, por ejemplo, necesitamos 4 o 5 plantas desaladoras más a las que actualmente existe en el área de Empalme, Guaymas, pues no se desarrollan en 24 meses, hay que hacer los estudios, hay que hacer los consensos, las consultas, etcétera, la inversión, y en 5, 7, 10, 15 años quizá pueda haber 2 de 5. Pero en 30 años a lo mejor tenemos 10 plantas operando en el estado de Sonora. Pero necesitamos una transición también hacia ello. Es lo que se planteó. Por eso volteo de que en el Congreso no se trata nada más de hablar de temas por poner asuntos en la agenda y tener un espacio en los micrófonos, ¿no? Se trata de hacer tiros de precisión en leyes, de modificaciones en nuevas leyes que le den un espacio nuevo al Estado
para su siguiente etapa, en este caso, desarrollo social y económico. Pero le voy a preguntar, diputado, a fin de cuentas Morena tiene con sus aliados, tanto en el Congreso, pues en el federal y aquí estatal, tienen la mayoría. Yo creo que lo que propone usted se me hace tan estratégico y tan central que debe ser validado. Yo creo que los empresarios aplauden una iniciativa porque ¿qué es lo que están pidiendo? Visión de largo plazo. Tiene que haber visión. Tiene que haber visión de un largo plazo, no importa el color. Yo entiendo la politización de los temas, pero no puede ser posible que se politicen temas estratégicos. Una gente, pues, los madrugadores también fue un ex Ford y decía que realmente lo más impactante de Hermosillo es el agua. Lo tienen que resolver. Lo tienen que resolver. Lo tenemos que resolver. Lo tienen que resolver. Y lo mismo es en agua que en otras materias. Por ejemplo, en materia laboral, el hecho de que el Estado de Sonora esté avanzando jurídicamente en la parte laboral y que se genere una paz laboral porque los juzgados laborales están siendo muy eficientes y mejor evaluados y también son un modelo de seguimiento en el país, pues eso también habla de que el Estado tiene capacidad de Estado de Derecho en materia laboral. En los últimos años se han registrado menos de 5 huelgas, 3 huelgas, la de la Unison es la más significativa, que fue reciente, pero fuera de ello ha habido una paz laboral porque existen los mecanismos para poder resolver esas controversias. Lo mismo tiene que haber en otros sectores, en materia de certezas, ¿no? Así como hablábamos de certeza de agua, obviamente en materia de educación. Tenemos que dar ese paso hacia adelante donde los jóvenes tengan mayores oportunidades de infraestructura, de tecnología, de pensamiento, de competencia global en un ámbito local. Porque sí vivimos en Sonora, sí vivimos en la colonia Loma Linda, en Arcoíris, en pueblitos, donde estemos, pero la competencia es global. A final de cuentas, la inversión busca las mejores condiciones para desarrollar utilidad y lo que buscan los gobiernos es desarrollar socialmente y económicamente una región que sea de manera equilibrada, para que origen no sea destino. No importa en qué lugar estés en Sonora, sino que aspiremos a mejores oportunidades, porque no nomás es hablar de Hermosillo, es hablar de San Luis Río Colorado, es hablar de la sierra, es hablar del sur del estado. Por Dios, Exacto, o sea, ¿no? Tenemos una empresa allá en Chojoa. Hablar de la parte sur del estado de Sonora, en fin, somos un estado muy rico, que tenemos que estar dando paso a esa organización de recursos de mejor forma, cuidándolos, y qué mejor que la gente esté participando también para vigilar lo que hacen los gobiernos. Diputado, usted, por ejemplo, su visión es estratégica. Yo creo que es cuando tú oyes y ves esto de los políticos o políticas, pues a veces ves propuestas que dices tú, santa madre de Dios, o sea, digo, cuando la temática hay que aprovecharla, sobre todo en las coyunturas. Ahorita Sonora creo que está en su mejor momento. Tenemos una Arizona de verdad, como dice usted, debemos espejearnos y estar íntegramente. Por ejemplo, ahorita el idioma inglés, curiosamente somos un estado fronterizo, yo creo que la mayoría debemos saber inglés, pues no Totalmente. Lo sabemos, diputado. De hecho va hacia la baja. Ahorita la UCAM, es una universidad nueva de ciencias aplicadas, ciencias de Norteamérica aplicadas, van a obligar al estudiante a tener un inglés terminar. No te van a dar el título si no tienes la ingeniería con inglés y además certificado. Entonces me hace muy interesante esos pasos. Por ejemplo, ¿qué hace el Congreso de alguna forma para homologar, estandarizar que todas las universidades del estado, desde Guatabampo hasta donde sea, si tienen universidades que aseguren al joven salir con este idioma? Porque no solamente es hablar inglés, sino es pensar en la cultura de desarrollo de negocios internacional, que es muy distinto, porque podemos hablar inglés, pero podemos llegar diciendo, oye, ¿cómo está? Sí, o sea, me refiero, por eso se le llama inglés certificado, un inglés de pertinencia, pues. Sí, porque al final de cuentas hablar inglés es un tema, pero entender cómo desarrolla negocios la comunidad internacional y cómo desarrolla negocios nuestros pares en Estados Unidos es muy distinto. Claro. Y sí es importante, a final de cuentas, que en esa evolución no solamente es el idioma, sino tener la capacidad de interactuar en un modelo de negocios fuera de lo que es el ámbito local, porque nosotros en Sonora tenemos nuestras formas de hacer negocios, ¿no? Así es. Lo mismo tienen también en Arizona y lo que es Estados Unidos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Revisar dos cosas, la ley en un tema particular y segundo la parte de presupuesto, para efectos de que las asignaciones presupuestales para los profesores en materia de idioma esté presente y se pueda ir fortaleciendo, que haya mayor capacidad en ese sentido, y también la homologación. Ahora, también hay leyes federales, en ese sentido también teníamos que ver, porque quienes otorgan los permisos para operar como licencia educativa, pues es la federación. Pero igual, tenemos que son 7, 8, 9, creo que hay 9 diputados federales, habría que convocarles también a ellos en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es la
iniciativa que más ha tenido éxito y el impacto social? ¿Y cuál es la que le ha dolido mucho que no ha pasado? Bueno, yo creo que la que tuvo un gran impacto en Sonora tuvo que ver con la reforma del Poder Judicial. Correcto. Definitivamente sangoloteó mucho a la mesa, generó mucha turbulencia, y creo que Sonora es uno de los estados que lo ha ido haciendo de menos a más. No hizo el 2025 una elección donde llevó la mitad, sino fue para ir viendo también cómo funcionaba y apostándole a que realmente el Poder Judicial lleve a cabo su proceso de adaptabilidad. En Sonora hay aproximadamente 120 jueces, menos de 30 fueron sujetos a elección, puestos. Del total de magistrados regionales, menos de la mitad fueron puestos también a elección, y de los 7 integrantes del Poder Supremo, el Supremo Tribunal de Justicia, 3 de los 7 fueron puestos. ¿Por qué? Porque esto también permitió a ir viendo también la posibilidad de que esto se vaya como dicen, que se vaya permeando y conociendo realmente los beneficios que pueda dar, porque se esperan muchos beneficios de la reforma judicial. Ojalá se den, y si no se dan tenemos que corregir, porque sí hay que ser claros de que las leyes por eso se corrigen también, ¿no? Aquí no hubo jueces de acordeones como... Yo creo que Sonora... Esa manchó a nivel nacional la idea, la intencionalidad de la reforma. Yo creo que por parte del Congreso sí es un proceso con muchísimo cuidado. En particular yo fui presidente del Congreso durante ese proceso y se trató de hacerlo siempre muy pulcro, incluso con los miembros del comité de elección. Trabajaban en sus espacios, nadie participaba junto con ellos. Ellos hicieron sus ruedas de prensa también. Creo que fueron los únicos de los 3 comités que estuvieron siempre atentos a ello. Creo que fue la que más controversia ha generado, creo que es la de mayor impacto, podríamos hablar, y la que creo que hay mucho que aprender de lo que no hicimos bien, creo que fue con la Ley de Bienestar Animal. Una ley que tiene un propósito muy atractivo, muy bueno, de mucho beneficio, pero que en el proceso legislativo no fue el más adecuado, de tal suerte que tuvimos que recular y regresar hacia atrás en muchos conceptos, porque no hicimos el proceso legislativo de consensos, de parlamentos de manera más adecuada. Entonces creo que hay mucho aprendizaje en esos 2 frentes, ¿no? Diputado, para ir cerrando, desgraciadamente las encuestas dicen que pues la ciudadanía no tiene confianza en los congresistas, hombres y mujeres. Y lo voy a decir yo como mujer, creíamos que las mujeres íbamos a de verdad impactar de una forma diferente. Tenemos 13 gobernadoras, tenemos diputada, los congresos casi son paritarios, se ha logrado. La brecha política en el México yo creo que ha sido un buen trabajo. Pero las decisiones de las mujeres parece que no están bien calificadas. Entonces ahí vamos todos parejos, hombres y mujeres. ¿Por qué cree que esto ocurre donde las personas dicen que están casi tan separadas, divorciadas de los diputados? ¿Y qué responsabilidad personal tiene usted de alguna forma en esa percepción? Yo lo veo un diputado muy cuajado, se lo digo honestamente. No lo conocía, lo vi en madrugada, lo había ido a mencionar, pero una cosa es verlo en la narrativa periodística y otra cosa tenerlo B2B. O sea, se me hace un hombre un sonorense muy consciente de lo que está haciendo. ¿Qué hacer? Porque realmente ahí vienen otras elecciones. Claro, y están a la vuelta de la esquina, ¿no? Y ahorita todo el mundo está encampañado y dicen, y los temas más importantes. Es un tema muy clave porque justamente por lo que acaba de mencionar Aurora es que se genera esa percepción de, por favor, ¿no? Por favor. Es decir, todavía ni terminamos de cuajar en el Congreso las decisiones cuando hay gente que ya está pensando en la próxima etapa. Así es. Entonces yo creo que para mí el ejemplo es el gobernador y la presidenta, que no están distraídos. Están en el día a día haciendo su chamba, y eso es lo que la gente quiere ver. Pónganse a trabajar, dedíquense a resolver los problemas de la gente en vez de estar viendo aspiraciones personales o de grupo. Ya el tiempo vendrá en la materia electoral, pero ahorita no son los tiempos. Ahorita la gente exige resultados, la gente exige cercanía, exige diálogo. ¿Por qué? Porque si vemos un diputado o diputada o alguien que tiene una aspiración política, cuando se acerca a una colonia, la gente dice automáticamente, vienen por el voto. Pero cuando no, entonces dice la gente, bueno, ¿qué traes, diputado? ¿Qué traes, diputada? ¿Qué vamos a trabajar en conjunto? Yo veo que siempre hay 3 niveles para trabajar. Primero, que la gente nos conozca. Y para que la gente nos conozca hay que salir, hay que tocar la puerta, hay que estar en los medios de comunicación y hay que hablar con mucha transparencia de lo que estamos haciendo. Zapatos, como dicen. Punto número 1. Punto número 2, hay que generar confianza. ¿Y cómo se genera confianza? No se trata nada más de ir una sola vez. Hay que regresar, hay que estar ahí, no nomás porque te dan la puerta una vez ya se genera la confianza. Y una vez que se genera la confianza hay que invitar a la gente a colaborar en conjunto.
de que vean al diputado trabajando junto con la gente, resolviéndole los problemas, hasta donde le es posible a un diputado. Tampoco tenemos varitas mágicas, claro, ni pretendemos resolver todos los problemas, pero sí hay que estar cerca, escuchar, y que eso sea de manera general, porque después la gente está en sus procesos. Por eso es que la gente muchas veces no sabe quién es el diputado, porque el diputado ni se acerca, ni tampoco la persona tiene un interés de saber quién es el diputado, porque no ve como una herramienta viable que le vaya a ayudar a resolver sus problemas. Entonces hay una distancia entre el ciudadano y quienes estamos en la vida pública. Creo que la responsabilidad de nosotros actualmente es poner el ejemplo, tenemos que estar ahí, hay mucho camino que andar para demostrar que habemos personas que sí podemos trabajar junto con la gente, que fuimos electos por la voluntad de la gente y que tenemos que responderle a la gente ahí en campo, tocando la puerta, no esperar a que la gente llegue, ¿no? Obviamente nosotros estamos hablando precisamente al sector empresarial, diputado. Uh-huh. Usted ha estado muy cerca de él, yo creo que conoce la temática, lo que les duele, lo que aspiran, lo que sienten que tienen que hacer. ¿Qué les dice? Viene un año uh-huh. complejo, pero un año de oportunidades para Sonora. Sí, totalmente. Lo principal es hacer equipo. Yo he estado platicando con muchas personas del sector productivo, sí me gusta decirle en Sonora, el sector productivo, mujeres y hombres que están arriesgando su capital para invertir aquí quieren estar, aquí quieren desarrollar sus familias, sus negocios y quieren generar sus empleos acá. Y decirles que en el Congreso tienen la puerta abierta para escuchar, no solamente son reformas, Aurora, también a veces son gestiones. Claro. Y sí es distinto la legislación con una perspectiva de género, no debemos reunirse con empresarios que con empresarias. Las mujeres también tienen necesidades distintas de más capacitación, de más acceso a financiamientos. Desde luego queremos que en Sonora haya más empleo y que el empleo sea igual para hombres que para mujeres y que haya empresarias y empresarios, pero las mujeres también requieren de atenciones distintas, particularmente, por ejemplo, espacios donde poder cuidar a los hijos. Claro. Importantísimo. ¿No? Entonces, eso, es un reclamo también que dicen las mujeres, hoy necesitamos más y mejores guarderías, necesitamos que estén bien cuidadas, que estén bien instaladas, con los mejores servicios, porque que mi hijo vaya a una guardería no significa que tenga que tener mejores posibilidades o mejores condiciones de desarrollo que alguien que no. Así es. Pero la mujer quiere desarrollarse y quiere esos espacios y también quiere mejores tratos en las oficinas gubernamentales. Claro. Que si de por sí uno a veces se encuentra con arrogancias y demás en las oficinas, pues muchas veces las mujeres lo enfrentan de manera distinta, peor todavía, porque por su condición de mujer piensan que no son aguerridas, que no van a tocar la puerta y de que les van a dar a tole con el dedo, y eso tiene que cambiar. Entonces, por eso qué bueno que haya más personas en el servicio público, es una condición necesaria, no suficiente. Como sociedad tenemos que hacer esa evolución. Y decirle al sector empresarial que tenemos que trabajar en mejora regulatoria, tenemos que trabajar, que pensemos, cuando vemos a Sonora o una ciudad, ¿cuáles son los 5 puntos importantes para el desarrollo de negocios? ¿Y cómo los podemos mejorar? Certeza jurídica, seguridad, infraestructura, mano de obra y también la organización empresarial, que es importantísima. Creo que el sector empresarial no debe estar nunca alejado de la política. Deben de participar en el desarrollo de políticas públicas. ¿Para efectos de qué? Pues el capital se quede aquí y venga más capital para desarrollarnos mejor. Más capital es más ingreso público también para más infraestructura. ¿Cómo hacemos más infraestructura? Pues más transparente, tiros de precisión. Entonces es un tema de administración donde el sector empresarial no puede estar ajeno a las decisiones de política pública, ¿no? Pues dijo algo muy interesante y cierra algo muy interesante, diputado, porque a veces cuando nosotros entrevistamos a los empresarios, no quieren hablar de política, se sienten, dice, si vamos a criticar, el SAT nos va a llegar. O sea, sí están así como abrumados. Sí, pues sí es que también escuchamos que lo dicen, es que no me quiero pelear con la cocinera. Así es. Y les digo, pues pues es cuando más tenemos que hacer el esfuerzo en conjunto para efectos de hacer los cambios que necesitamos, ¿no? Entonces yo les digo, no es que vayas confrontativo, ve de una manera proactiva, inteligente. Y muchos proponen. Muchas están ahí siempre en el frente, sí son cámaras, pero también hay cámaras como el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, la Asociación de Mujeres Empresarias, también AMGE, CCMME, hay muchas, están los sindicatos también de mujeres, están al igual que el resto de las cámaras, pero pues llama la atención también, vemos las principales cámaras empresariales de Sonora, pues casi la mayoría están dirigidas por hombres. Hay algunas que no han tenido cambios tampoco de una perspectiva de llevar, algunas sí, una vez u otra, pero es un proceso que se está viviendo cada vez más, el llamado es en general.
Creo que el sector empresarial tiene que hacerse valer presente y abrir la puerta y estar en esa corresponsabilidad. ¿Por qué digo corresponsabilidad? Porque hay una responsabilidad del sector público, directa, por ley. Que participe la iniciativa privada en el diseño de políticas públicas también es una corresponsabilidad. Claro. Vivimos en la misma sociedad y si nos resulta bien, qué bueno, y si nos resulta más, pues repartamos cada quien en sus ámbitos de responsabilidades, pero siempre buscar mejores opciones. Ficosec, por ejemplo, es un ejemplo. Es un gran ejemplo. Es ¿no? un gran ejemplo. Ese fideicomiso para la infraestructura y competitividad y seguridad, pues un voto de confianza Claro. que hace el sector empresarial de aportar una cantidad mayor de recursos para uno de los 5 ejes que hablamos ahorita, seguridad. ¿no? Y que es básico para los empresarios tener la seguridad. Si no hay seguridad, pues sinceramente... El costo de producción es mayor. Es mucho mayor. El costo de producción es mayor. Así es. Fíjese que las mujeres, lo que usted comentaba ahorita, hay muchas cámaras empresariales, hay muchas cuestiones. El asunto es la fragmentación. Yo siempre he dicho, antepongan Sonora por cada quien. Entonces estamos divididos, fragmentados, individualizados, y eso se aprovecha. Si ustedes van, les digo, con una sola cara, con un tema de una visión compartida. Es un frente común. Es un frente común. Y no es confrontativo, es lo que ustedes están queriendo poner en la mesa. Pero manténganse, le digo, ¿cómo pues? O sea, ¿cómo pues? Su mensaje final, diputado. Pues decirles que seguimos trabajando desde el Congreso del Estado, hay mucha agenda todavía por delante, hay mucho tiempo todavía por delante, esto no se ha acabado. ¿Qué viene para el 26? Pues particularmente en la agenda del agua yo sigo trabajando temas de iniciativas, tenemos que homologar, hay que recordar que se hizo una reforma a nivel nacional en materia de agua, que obliga a las leyes de los estados a homologarse. Estamos trabajando de la mano con el Congreso de la Unión y con la Asociación Nacional de Entidades del Agua, ANEAS. Es una organización que lleva 40 años y agrupa a todos los organismos operadores de agua y entidades de saneamiento. ¿Por qué con ellos? Para no perder tiempo y que nos guíen cuáles son los temas prioritarios para homologar. Entonces tenemos que hacer que la ley de Sonora se homologue a la ley nacional, esa es la prioridad en materia de materia hídrica. Estamos trabajando en simplificación administrativa, no solamente en la parte que comentamos ahorita con las cámaras, hay temas ambientales que mejorar en leyes, por ejemplo, reducir, que se puedan ingresar las solicitudes de trámites ambientales de manera digital y no en papel, por favor. Papel, así es. Y también estamos estudiando que se puedan hacer una licencia única ambiental. Hay empresas que de repente para un mismo lugar, vivienda, tienen que trabajar 4 o 5 licencias ambientales, se vuelve muy complicado administrativamente que puedan unificarse en una sola, como sucede también en la parte nacional. Entonces estamos muy metidos en ese tema de cómo mejorar el ambiente de negocios y también que eso facilite impulsar un bienestar social en el Estado. Se nos quedaron muchas preguntas. Una de ellas, esos 6,000 tantos millones que se han prometido, al no haber presas, ¿se nos fueron en Sonora? Pues yo creo que no estaban asignados en papel. Cada presupuesto trae su año. El gobernador sigue haciendo la gestión para ese proyecto. Si ese proyecto ahorita está, digamos, en pausa, porque se están atendiendo otras cosas en el río, como las plantas potabilizadoras, el dragado, que es sacar los minerales feos del río, el centro de salud y el centro toxicológico. Creo que primero se va a atender esa parte con 2.200 millones y posteriormente ve la posibilidad de algún otro tipo de infraestructura en la región. Pero el gobernador no ha dejado de tocar la puerta con la federación, ha traído bastantes recursos como nunca al estado de Sonora por la parte federal, en carreteras, en puertos, en ferrocarriles, en materia hídrica también para el sur del estado, para los pueblos originarios también ha habido inversión importante. Pues muchas gracias, diputado. 1 hora no es suficiente con usted, por lo que veo. O sea, muchísimas gracias. Me fui así porque ya no pude preguntarle. Le agradezco mucho. Muchas gracias por la oportunidad. Claro Al contrario, señor, y aquí tiene un espacio porque hay que hablarle al sector empresarial. Totalmente, y hay que sumarles en esta agenda de hacer política pública, que es lo que le decimos, las puertas abiertas del Congreso, vamos de la mano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues se nos acabó el tiempo, atrévete a ser grande, es una elección de vida y te recuerdo, tienes solamente una. Nos vemos mañana, primero Dios.